Buenos días. En este video hablaremos sobre las TIC o tecnología de la información y la comunicación, que son tecnologías que se utilizan en la informática o en las telecomunicaciones para crear formas de comunicación a través de herramientas que son de carácter informático y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión y el acceso al tratamiento de la información. Las TIC en sí están compuestas por la radio, la telefonía, la televisión, de la digitalización de tecnologías para el registro de contenidos, y la suma de estas da como resultado el desarrollo de redes que proporciona un mayor acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír o ver situaciones que ocurren en otros lugares. Y además que actualmente se está utilizando mucho es poder trabajar o realizar actividades en forma virtual. Los entornos virtuales de aprendizaje EVA, que es lo que se está utilizando mucho actualmente en la educación, aportan y mejoran muchos aspectos educativos justamente. Además de facilitar un cambio pedagógico, podemos hablar por los cambios de roles que se producen hoy en día. En el caso del profesor se convierte en un guía, en alguien que dirige y propone recursos. Es decir, en estos nuevos tiempos de enseñanza y aprendizaje se exigen nuevos roles entre los profesores y los estudiantes. Actualmente un estudiante utilizando internet puede conseguir la información que el profesor tardaría meses en disponer a través de canales tradicionales. Y la misión del profesor en todo caso es dotar de entornos ricos de información. Debe facilitar, guiar o aconsejar en todo caso sobre cuáles fuentes son apropiadas para brindar esa información. Además también se menciona en estos tornos el término alfabetización, que para dar cuenta es la capacidad de codificar y decodificar textos escritos. Todas las alfabetizaciones en sí tienen tres pilares fundamentales, que es el material, el cognitivo y el social. El pilar material son los signos o símbolos o representaciones, son los aspectos que con el pensamiento materializamos en forma física. Por otro lado, el pilar social es relativo a la construcción del conocimiento, y el pilar cognitivo está relacionado con el desarrollo de la inteligencia, ya sea interpersonal o la intrapersonal. Dentro de alfabetizaciones podemos hablar de cuatro tipos. La alfabetización tecnológica, que está relacionada con la capacidad de comprender la relación entre la sociedad y las tecnologías. Una persona tecnológicamente alfabetizada siempre está capacitada para comprender las aplicaciones de la tecnología y las decisiones que conllevan o implican utilizarla. En segundo, podemos hablar de alfabetización informática. Un sujeto que ha logrado un buen nivel de alfabetización informática reconoce la necesidad de información, establece la naturaleza de la misma, la dimensión de esa necesidad. Puede encontrar los datos necesarios con eficiencia y eficacia. Además puede definir y aplicar criterios para la evaluación, o sea, para la evaluación de la misma información, o sea, es decir, si es fiable, tiene validez, la actualidad de la misma, la autoridad, o sea, los impactos que tiene dentro del contexto. Además puede evaluar críticamente la utilidad y relevancia de estos datos obtenidos. Por tercero podemos hablar de la alfabetización visual, que es donde siempre mayormente la imagen predomina sobre el texto. Por ejemplo, en las primeras experiencias de los niños implican siempre el contacto entre las primeras experiencias con la tecnología, los niños, siempre el primer contacto es con imágenes en pantalla, ya sea del televisor o de la computadora, un celular o cualquier otro dispositivo. En sí, siempre el primer contacto se da por imágenes, o sea, la reflexión sobre imágenes y su interpretación es el conocimiento de las características generales del lenguaje visual. Por último, podemos hablar de alfabetización en medios, que es la comunicación siempre ha identificado al ser humano y es el factor primario para sociabilizar. Se realiza de forma más intensiva hoy en día y extensiva a través de los medios. Los medios presentan además un mosaico de posibilidades muy amplio de cómo se manipulan los discursos y los mensajes en función de los intereses que hay de todo tipo. Por eso es importante desarrollar habilidades de comprensión y cómo se están manipulados estos mensajes.
y la función y el interés de ese mensaje. Dentro de la multialfabetización entonces podemos decir que lo importante es el desarrollo de procesos de formación que estén dirigidos a cualquier sujeto, que aprenda a aprender, es decir, que adquiera las habilidades para el autoaprendizaje, que permanece a lo largo de toda su vida. O sea, que sepa enfrentarse a la información, sepa buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información que le sea necesaria, útil o verídica. Dentro de la multialfabetización también podemos hablar de 4 dimensiones, que son la dimensión instrumental, del dominio técnico o instrumental de cada tecnología. Dentro de los conocimientos prácticos o habilidades para el uso de hardware, que son las partes físicas de las computadoras o cualquier dispositivo, y el software, que es la parte que es intangible, o sea, son las aplicaciones, las apps, el sistema operativo en sí. También podemos hablar de dimensión cognitiva, que es la adquisición de conocimientos y habilidades que permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la gran cantidad de información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías hoy en día, así también como la gran amplia manera de comunicarse que hay con otras personas. Por tercero, podemos hablar también de la dimensión socioactitudinal, que es el desarrollo de conjunto de actitudes hacia la tecnología. O sea, el modo que no caer siempre en una tecnofobia, por decirlo así. Es decir, que se rechace sistemáticamente por considerar que estas son malignas en algunos casos. O sea, hay que buscar una actitud de aceptación acrítica y sumisa ante los mismos en muchos casos. Y por último también hablamos de dimensión axiológica, que es la toma de conciencia de las tecnologías de la información, que no son neutrales desde el punto de vista social, sino que inciden significativamente en los entornos culturales y políticos de nuestra sociedad actual. También en las TIC podemos hablar de redes, que para que funcionen son necesarios siempre los TPC, los protocolos de control de transferencia, que estos controlan división de la información en unidades individuales de datos, o también llamados paquetes, que esto se da en todos los ordenadores conectados a Internet. Y también otros son los IP, o sea, protocolos de Internet, que reparten estos paquetes que les mencioné antes de información entre las computadoras, mediante números que identifican a cada uno. Y si hablamos de Internet, entonces podemos hablar de la web. Y bueno, la web tiene 4 edades en sí, que la primera es la web 1.0, que es la red pasiva que se dio entre 1991 y 2003, que era de solo lectura, el usuario no podía interactuar con el contenido. Y luego se pasó a la web 2.0, que es la red participativa colaborativa, que desde el 2004 hasta el presente, o sea, está vigente aún. Es la forma de producción de la cultura. Ya en todo caso el usuario puede interaccionar con Internet. Luego hablamos de la web 3.0, que es la red global semántica, que es una evolución de las interacciones en redes para hacer que los contenidos sean más accesibles a múltiples aplicaciones. Y por último hablamos de la web 4.0, que esta red está basada en la inteligencia artificial. Esta será donde en el futuro las personas y los objetos o cosas se podrán comunicar entre sí para tomar decisiones. Y para usar esto, la web se utiliza comúnmente navegadores, que es un programa de software instalado en cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a Internet. Y por otro lado, es necesario un buscador o motor de búsqueda, que también es un programa, pero este se utiliza para buscar las palabras claves son introducidas y así obtener los resultados o coincidencias con esa palabra. Dentro de los servicios que además ofrece Internet es muy amplio, pero los más destacados podemos decir que son las redes sociales, los foros, los blogs, las wikis, los emails, entre los que se destacan mayormente los servicios que ofrece hoy en día la web. O sea, es muy amplio esto, todos los servicios que ofrece, pero son los más comunes. Y bueno, eso sería en general, o sea, lo que podemos hablar de que trata TIC aplicada a la educación.